Tomé una de las peores decisiones de mi vida. Y le dice, pero si yo no le acuso, me cortan la cabeza los de arriba. ¿Estas personas podría ser José Serrano o Galo Chiriboga? Mandaron a conseguir un dinero para sobornar. Y cuando me estoy sentando, viene un agente de la Policía Judicial y me entrega la boleta. Y me dice, está detenido. ¿Qué tal, amigos? El día de hoy estamos con David Piña, quien la justicia declaró culpable del asesinato de Karina del Pozo y sentenció a 25 años de cárcel por el testimonio de otros involucrados. Hoy, después de 10 años, accedió al recurso de prelibertad. Este es el caso de David Piña y él nos cuenta su historia. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Buenas tardes, María Gracia. Un gusto y buenas tardes con todos igual. Cuéntanos, David, pasaste por la cárcel de La Tacunga, por Ambato y por Quito. ¿Cómo te sientes después de haber pasado 10 años encerrado? Bueno, es un cambio total y en realidad pensé que me iba a sentir distinto, pero me siento en paz, me siento tranquilo, sé que puedo caminar sin agachar la cabeza. No salí de la manera que esperaba, sigo la lucha sobre mi inocencia, que es lo que se ha buscado desde el primer día. Pero hemos logrado este gran paso que es la prelibertad después de haber cumplido los requisitos que determina la ley y pues aquí estamos, en la lucha todavía. Cuéntanos, ¿qué es lo mejor de haber vuelto a casa? ¿Qué es lo peor? ¿Te dicen algo quizá cuando sales a la calle? Sí, la gente me reconoce, pero es a favor. Sí, las personas, ya me ha pasado varias veces en el aeropuerto, personas que me reconocen y están felices de que haya salido. Sé que hay personas que tampoco están contentas por el tipo de delito y tienen toda la razón, pero justamente esa es mi lucha, o sea, demostrar que se sepa la verdad. Y en mi casa la familia feliz es lo más importante, ¿no? ¿Tú fuiste declarado culpable por el asesinato o por el femicidio? Porque claro, después del caso Karina del Pozo hubo esto del femicidio, ya lo declararon como un delito y todo eso. Bueno, yo fui declarado culpable por el delito 450, que es asesinato, con los agravantes 1, 4, 5, 7 y 8, que nada tiene que ver con razón de género. En esa época había el artículo 9 que era con razón de género, pero no lo pusieron porque el delito fue circunstancial. La sentencia habla de un delito circunstancial, más no planeado. ¿Cómo fue tu detención? ¿Dónde te detuvieron? ¿Qué pensaste al momento de tu detención? ¿Qué estabas haciendo? No, de hecho, la reunión fue el 19 de febrero. Habían pasado casi 8 días, si no me equivoco. Y yo estaba atravesando por una etapa de mi mamá con cáncer, yo era tutor legal de ella. Estaba en el hospital, recuerdo el día que me llamaron a dar una declaración, un agente de policía, y me tocó salir urgente del hospital porque mi mamá estaba en emergencia, solo que él me insistía que me iba a detener si no daba la versión. Y me tocó salir urgente. Cuando regresé, mi mamá había fallecido. Pasaron 2 días y me llamaron a dar una versión libre y voluntaria en la 9 de octubre y Patria. Fui a dar mi versión libre y voluntaria y cuando ingresé me tuvieron esperando desde las 3 de la tarde más o menos hasta las 6. En ese momento yo recibí una llamada de un primo que me dijo, ¿sabes qué? Encontraron a Cari muerta y dicen que hay 2 detenidos. Para ese tiempo o sea, se supone que en los medios ya decían que había 2 detenidos, entre esos era yo la persona detenida, pero no existía la boleta ni nada. Entonces ese rato me dicen, señor Piña, pase a dar la versión. Y cuando me estoy sentando viene un agente de la Policía Judicial y me entrega la boleta y me dice, está detenido. Entonces me estuvieron esperando solo hasta la emisión de la boleta. ¿Y qué pensaste en el momento en el que te entregan la boleta? No, es algo loco porque imagínate, yo estaba atravesando una situación súper complicada en mi vida y después que vengan y te detengan por algo que no hiciste sin saber qué pasa, es como que no sabes qué sucede en ese momento. O sea, yo estaba en shock, ¿no? ¿A quién recurriste en ese momento apenas? A mi padre y a mi hermano. Mi papá recuerdo que llegó con el abogado de confianza, que es un abogado de familia, Edgar Ortiz, y con mi hermano. Entonces cuando mi hermano subió quiso abrazarme y un agente le sacó la pistola en la cabeza y dijo que no podía acercarse a mí. Tremendo. Si bien al momento ya no estás preso, tampoco estás libre al 100%, por decirlo de esa manera. Explícanos cómo es tu prelibertad, qué tienes que hacer, qué no puedes hacer y en caso de no cumplir las medidas indicadas, ¿podrías volver a la cárcel?
Sí, en caso de no cumplir las medidas, puedo retornar a la cárcel. La prelibertad es un tema de reinserción, después de que has cumplido la rehabilitación. Ese es el tema de prelibertad. Prepararte en una rehabilitación para poder reinsertarte a la sociedad después de un tratamiento dentro del sistema de rehabilitación social. Los requisitos son con el Código Penal antiguo, que yo fui sentenciado, que es el Código de Ejecución de Penas y su respectivo reglamento. Es haber cumplido las 2/5 partes de la pena, tener buena conducta y encontrarse en un centro de mínima de peligrosidad. Después de eso, el departamento del centro de rehabilitación donde se encuentra hace un informe técnico con el equipo de diagnóstico, en donde hacen un informe favorable o desfavorable. Dentro de ese informe va también un análisis psicológico por parte de un psicólogo. Yo salí con el informe completamente favorable por parte del equipo técnico y ese informe mandan a Planta Central bajo una resolución del 2020 de Planta Central de SNAI, donde se cumplen otros requisitos. Salí con el informe favorable por parte de Planta Central, con la revisión de todos los requisitos en los cuales cumplía todo, que es el derecho a la prelibertad para una reinserción. ¿Cuáles serían algunos de estos requisitos? Es no haber tenido faltas disciplinarias, tener calificaciones máximas de más de 5 sobre 10, yo tengo de 8,75, tener un buen comportamiento, encontrarse en un centro de mínima peligrosidad, haber hecho la etapa progresiva de máxima, mediana y mínima, el examen psicológico favorable. Esos son los principales requisitos, tener sentencia ejecutoriada y haber cumplido las 2/5 partes de la pena. Es decir, el 40% de la pena. Exacto, 40%. Ahora, entre las medidas que debes cumplir estando en prelibertad, ¿cuáles son? La jueza determinó que tengo que usar grillete electrónico para mi vigilancia a las 24 horas. No me puedo acercar a la persona que hizo la denuncia, al familiar de Karina del Pozo, por protección a la víctima. Tengo que hacer un examen, presentar semestralmente mis atenciones psicológicas, privadamente o públicamente, sobre los tratamientos que se siguen dando para la reinserción. Tengo que presentarme en un centro de rehabilitación 5 horas, una vez a la semana, y ante la autoridad judicial una vez al mes. ¿Es el mismo centro de privación en el que estabas recluido antes? Sí. ¿Y cuánto tiempo tienes que estar ahí a la semana? Un día a la semana, 5 horas, para seguir cumpliendo los ejes de rehabilitación. ¿Qué dirías a las personas que confían en tu inocencia y a quienes no confían en tu inocencia? ¿Por qué razón le darías a estas personas que no creen en tu inocencia? Tú dices ser inocente. ¿Qué les dirías? ¿Cuál sería la razón por la que saliste? Bueno, a las personas que han seguido este proceso y han estado atrás del proceso y se han enterado del caso, primero les doy las gracias, porque un granito de arena ha sumado para que esta causa siga saliendo a la luz. Y independientemente de cualquier persona o en el lugar que se encuentre, he tenido de otros países mucho apoyo igual. Y a las personas que no confían en mí o que no creen en mí, solo les invito a leer el caso, a leer, a enterarse un poco y a darme la oportunidad. O sea, mi salida, mi lucha ha sido porque se sepa la verdad, porque hay personas que deberían estar detenidas y no están. Y no solo por mí, solo es por la familia de Cari, que también pueda descansar en paz, que se sepa la verdad de este caso, que personas que deben pagar una sentencia no están aquí o no pagaron la sentencia que yo pagué. ¿Quiénes serían esas personas? No se sabe todavía, pero hay una mujer implicada en la escena del delito y un hombre también implicado en la escena del delito. La mujer, justamente se hablaba que una de las pruebas que habían encontrado cuando encontraron el cuerpo de Karina era que había cabellos de una mujer. Sí. ¿Esa es la mujer a la que te refieres? Ajá, exacto. Nosotros logramos llegar con el doctor Paulo Caña a Proyecto Inocente en California Western School, que es con el director, que es Justin Brooks. Él tomó nuestro caso en California, en Proyecto Inocente, y el doctor Paulo Caña es el director de Proyecto Inocente aquí. Mediante ese proyecto, ellos se dedican a sacar inocentes a nivel mundial de las cárceles, por genética, por ADN, por temas políticos, mediáticos, sentencias injustas. En este caso tomaron el mío, dentro de 5 a nivel mundial, y logramos llegar a una perito francesa que es experta en ADN. Ella logra determinar los ADNs que están en el proceso, y uno de esos ADNs encontrados en las manos de Cari son 6 filamentos pilosos, que es cabello,
y ese ADN es femenino, pero no pertenece a la chica que estuvo detenida. Igualmente hay maculaciones de P30, que es semen, en las partes, en la ropa interior de Cari. Entonces, ese P30 no coincide con ninguna de las personas que estamos detenidas. Quiere decir que hubo otro hombre en la escena del delito. Cuéntanos, ¿cómo fue la noche de la fiesta en la que estaban en la casa de Juan Pablo Vaca? ¿Cómo fue ese día? ¿Por qué acudiste a la fiesta, quizá? Yo días atrás, como te comenté, era tutor de mi mamá, legal, porque tenía cáncer. Me habían dado la noticia de que mi mamá iba a fallecer, que no estaba bien, y yo me encontraba súper mal, o sea, súper afectado, y ese día solo quería salir, quería despojarme la cabeza porque no me daba conmigo mismo. Entonces, ese día Salazar me dice, vamos, vamos, y recuerdo que mi mamá me dijo, no vayas, mi hermano me dijo, no vayas, porque incluso le invitaron a mi hermano, y yo solo quise salir, les dije, me voy. Y llegué al departamento donde conocí a Juan Pablo Vaca por primera vez, no lo conocía. Recuerdo que llegó Nicolás, Nicolás era amigo mío, y la otra chica que estaba ahí era conocida mía. Cuando vi a Cari la reconocí después de muchos años porque no la había visto, y estuvimos conversando. Yo tenía una novia en esa época de 3 años, 7 meses, que era modelo. Entonces Cari me contó que estaba de impulsadora de marcas. Y recuerdo que yo le dije, dame tu número para ponerte en contacto con mi novia para que puedas entrar al modelaje profesional. Y así fue. Fue que Nicolás me dijo, ñaño, tómate un trago. Y comencé a tomar porque yo no estaba tomando, no estaba acostumbrado a tomar. Y no sé si fue la mezcla de tragos, porque primero estaban tomando vodka, luego un ron 3300, y después recuerdo que Sevilla se puso a fumar marihuana ahí en una cocina pequeña. Y flash, o sea, no es verdad lo que dicen, no, todo el mundo dice que no me acuerdo nada. Entonces, mi versión es clara, yo me acuerdo flash de cuando una persona está tomada, cosas borrosas, nublosas, escuchas. No recuerdo quién me bajó, solo sentí que me bajaron a la camioneta ya borracho, cosas así. ¿Cuál fue tu último recuerdo de esa noche? Que Sevilla me movió la pierna y me dijo, ya llegamos, ya llegamos. Yo abrí la puerta de la camioneta, recuerdo que estaba de este lado, abrí la puerta, me bajé y aceleraron de golpe. Y recuerdo que yo no podía abrir la puerta de mi casa, tuve que timbrar y bajó mi hermano a abrirme, porque mi mamá estaba enferma. Ok, quienes te invitaron a esta fiesta en casa de Juan Pablo fue Manuel Salazar y José Sevilla. Sí, ellos dos justamente me invitaron. Yo había sufrido un accidente unos días antes en un carro, por lo que Salazar me estaba acompañando a ver en el seguro para que me den la pérdida total del vehículo. Y justamente ese día que logro que me den la pérdida total, Sevilla llamaba a Salazar y le decía que vamos, que vamos, que vamos. Y comenzaron con que vamos, y yo les dije que vamos a mi casa. Entonces llegamos a mi casa y ahí fue que él comenzó que vamos a la fiesta, que esto, que Sevilla me pidió mi computadora, se conectó, habló con Juan Pablo Vaca y comenzó que vamos, y me convencieron. O sea, como yo estaba con la cabeza, te digo, a explotar, tomé una de las peores decisiones de mi vida. ¿Cuánto tiempo conocías a Manuel y a José cuando fue esa fiesta? Verás, a Sevilla lo conocía de vista, por el círculo social que yo tenía. Él siempre andaba en fiestas, por ahí, pero nunca fue mi amigo. El 12 de diciembre, el 24 de diciembre del 2012, él me escribió a Facebook. Yo era peleador de artes marciales, estaba dedicado al deporte, esa era mi vida, mi pasión. Entonces, él me escribe y me dice, como yo ya estaba conocido, me dice, ¿qué más, Piña? Dice, quiero entrenar contigo. Entonces me dice, por favor, entréname. Entonces yo le dije que claro, con gusto. Como mi situación económica, porque el cáncer es una situación que te lleva de baja en situaciones económicas, estaba súper mal, yo acepté y le dije, claro, ven, yo te entreno aquí en mi casa porque yo tenía un gimnasio y después de que entrenes en mi casa vamos al equipo de pelea a ver cómo estás. Y él me dice, ya, pero voy con mi pupilo, me dijo, me acuerdo clarito. Me escribió. Y esa noche llegó con Salazar. Llegó con Salazar a mi casa, los conocí, quisieron incluso llevarme a farrear, yo les dije que no. Yo me quedé con mi mamá y esa fue la fecha que yo les conocí. ¿Cómo los describirías? Es decir, ¿cuál fue tu primera impresión de estos chicos? Salazar, una persona tranquila, no parecía.
Sevilla sí era un poco medio alocado. De hecho, le entrené 2 veces y no le quise ver más, no le quise entrenar más porque él llegaba como todo volado, drogado, se ha ido. Salazar era un poco más consciente, un chico de plata, de mucho dinero, y así. ¿Crees que Manuel Salazar y José Sevilla complotaron, por decirlo de esa manera, con el fin de incriminarte a ti en este delito? Verás, de hecho, Sevilla en sus primeras versiones no me nombra a mí, si has logrado leer el caso. Él no me nombra, él dice que está borracho, después dice, le echa la culpa a Salazar, dice que Salazar llega con una piedra, incluso se expresa mal de Cari, dice no se muere. Esas son sus primeras versiones. Ellos cambian la versión después, se reunían con el fiscal cada versión que daban. Y recuerdo claramente que estaba Felipe Rodríguez, que era una parte de la defensa, estaba el abogado de Sevilla, estaba mi papá, mi abogado y yo en un cubículo de Carcelén, en una ampliación de versión. Y Sevilla se acercó a nosotros y dice, yo sé que David no tiene nada que ver, yo voy a decir la verdad, dice. Entonces mi abogado se puso bien, pues, y le dice, gracias, le dice, con esto estamos fuera. Entonces yo respiré, te dije, ya con esto se acabó. Cuando Sevilla fue a dar la ampliación de versión urgente, porque eran versiones urgentes, el fiscal le llama a un lado, el doctor Vicente Reynoso, y subió a dar su versión bajo juramento, y al rato que da la versión se acoge al silencio. Entonces Sevilla a mí no me nombró. El único que a mí me nombra, cambiando sus versiones por varias ocasiones en las que se contradice, fue Salazar. Justamente mencionas a Vicente Reynoso. Hay estas versiones que dicen que después de haber tratado el caso Karina del Pozo, él se volvió alcohólico. ¿Consideras, de ser cierto esto, considerarías que sería por quizá la manera en la que manejó el caso? Y también, ¿qué opinas de su trabajo como fiscal del caso? A mí se me hace súper extraño, porque yo conocí a sus hijos, ellos vivían cerca de mi casa. Incluso defendí a uno de sus hijos una vez. El señor vivía cerca de la casa, era amigo de mi papá, y la actuación que él tomó en contra mía me pareció completamente injusta, porque él conocía a mi familia, me conocía a mí, conocía mi actuar, y lo único que él supo decir en una nulidad que se aplicó es que se me acercó, recuerdo clarito que se me acercó, estaba mi papá, mi abogado, familia mía, y me dijo, señor Piña, ¿cómo está? Me dijo. Y yo le dije, ¿cómo cree que estoy? Entonces me dice, yo sé que su hijo es inocente, le dice a mi papá. Y comienza a dar retro. Y le dice, pero si yo no le acuso, me cortan la cabeza a los de arriba, dice. ¿Quiénes son El momento los que de los jueces arriba? fueron a deliberar. Nunca dijo quiénes son. Simplemente fue así. De ahí le dijo, converse con un abogado, con otro abogado que vivía cerca de nuestra casa. Mi papá conversó con él. Este abogado no sé si quiso sacar provecho, le mandó a pedir dinero a mi padre, no se consiguió el dinero y fui acusado. ¿Mandaron a conseguir un dinero para sobornar? Y yo discutí con mi padre, me acuerdo, porque yo le dije que yo no tengo que pagar por algo que yo no hice. ¿El fiscal Vicente Reynoso habló alguna vez contigo después de haber sido tú sentenciado? No, habló con mi padre fue a buscar las copias en fiscalía del proceso porque mandamos, como te dije, a Estados Unidos. Y él lo único que le supo decir es tranquilo que su hijo en revisión sale. ¿Qué pruebas tenía la justicia contra Salazar, contra Sevilla y cuáles tenían en contra tuya? En contra mía, lo único que existe es la versión, el testimonio de uno de los 2 coimputados. De hecho, mi sentencia es clara, dice al señor Piña, se logra sentenciar gracias a la mitad de la versión del señor Salazar que ayudó a esclarecer los hechos, cosa ilegal en cualquier parte del mundo. Y que no debe ser tomado en cuenta el testimonio de un coimputado, es ilegal. Y si es tomado, debe ser tomado en cuenta toda o ninguna de sus partes, lo dice el código. No puede ser cambiado una otra vez y otra vez, porque una persona que está dentro de un delito por coimputado tiende a evadir su responsabilidad para librarse del tema, que es lo que sucedió en este hecho. Y las pruebas en contra de ellos
fueron exámenes psicológicos hechos por el doctor Ítalo Rojas, que determinaba que son misógenos, sociópatas, les hizo la línea conductora del crimen, por qué mató, cómo mató, les pone como pareja criminal. En mi caso, el doctor Ítalo Rojas dice que yo estoy siendo objeto de una manipulación mediática y estigmatización social, que no tengo el carácter ni la empatía para haber cometido dicho delito. Me excluye completamente del delito. Nunca se toma en cuenta. El doctor Ítalo Rojas, claro, no solamente decía que Sevilla tenía estos rasgos de haber podido ser el asesino, sino también Salazar, ¿verdad? Exacto, a los dos les pone como pareja criminal, justamente. A ellos les encuentran, a Salazar le encuentran la tarjeta de memoria del celular de Cari, después de como 8 días. La camioneta era de él, en el pulsador de ventanas, en el encendedor de luces del volante y la palanca, sangre, ADN de Cari. En el asiento del copiloto, que Sevilla mismo por sus versiones dice que va, en la gaveta, en la parte de aquí del asiento, y como que se hubiera levantado, arrimado a la parte trasera del asiento, como que hubiera subido a la camioneta. Una de las inconsistencias más grandes es que ellos dicen, bueno, Salazar dice que yo mato a Cari, que yo le hago todo lo que él declara en su versión, y que estoy lleno de sangre y tierra. Entonces, pero hay una cosa ilógica, porque él dice que yo me subo al asiento trasero de la camioneta. Entonces yo a mi defensa y mi desesperación le decía, Edgar, le decía, pero imagínate, si yo hubiera sido el asesino directo, la camioneta estaría llena de sangre en la parte trasera. Se pidió el luminol, cuando hicieron el luminol de la camioneta no había gota de sangre en la parte trasera. Entonces es ilógico. Ok, Manuel Salazar, él también estuvo en la cárcel de Latacunga. ¿Alguna vez se cruzaron en los pasillos quizá del Centro de Privación de Libertad? No he tomado contacto con ellos desde la detención. Ok, ¿qué es lo más duro de este proceso? ¿Qué ha sido lo más duro durante estos 10 años? ¿Qué es lo peor y qué quizá es lo mejor o lo más rescatable de la justicia ecuatoriana? Bueno, lo peor es todo lo que viví, ¿no? Porque la cárcel es un infierno. Intentaron quitarme la vida, pasé situaciones súper complicadas. Había directores de la época que se pusieron en contra mío, me tenían encerrado, pasé encerrado en una celda sin baño, sin ducha, sin nada durante 8 meses. Me tuvieron aislado, pasé, cosas tremendas. Y pues lo mejor que he logrado es poder estudiar. Esa es mi meta que he logrado, estudiar para poder salir adelante, para poder ser la voz de las personas que no pueden ser escuchadas y porque este caso se sepa la verdad. Ok, hasta el día de hoy justamente no se sabe de quién eran los cabellos que se encontraron en las manos de Karina del Pozo. Esa persona claramente, como mencionaste, no fue Cecilia, quien también estuvo ahí, pues ella fue desvinculada. ¿Crees que están protegiendo a alguien? ¿Crees que es la familia quizá de Karina? ¿Crees que es la justicia? No sabría decirte quién, en realidad. Eso debería determinarlo esperando que se dé el recurso de revisión con las 13 pruebas nuevas que tenemos. Una vez que se demuestre que conozca un tribunal, debería designar a Fiscalía para que Fiscalía de oficio abra una investigación. También hay versiones que sugieren que Karina del Pozo conocía a José Serrano, quien en ese tiempo era ministro del gobierno, era ministro del Interior, quien también se involucró mucho en el caso. Él lo hizo muy mediático, hablaba de él en Twitter. ¿Crees que esto influyó en tu sentencia? Sí, de hecho mi sentencia se dio más por temas mediáticos, porque todo lo que decían los medios en la época no era nada cierto lo que era el proceso. Y como dijo el doctor Ítalo Rojas, yo estaba siendo objeto de una manipulación mediática y fue una criminalización mediática que llevó a mi sentencia errónea. Y como lograron, justamente estaban en la etapa de la reforma del Código Penal, presentaron el caso para que el caso sea tomado como femicidio, que de hecho se llamaba Código Karina, que no fue aceptado en la Asamblea y después fue tomado como femicidio. Y fue normado, pero gracias a mi caso. O sea, se tornó un caso mediático y político por los políticos de la época. Porque en todas mis audiencias estuvieron personas del Ministerio del Interior, estuvo el fiscal general de la época, Galo Chiriboga. Y pues bueno, esa creo que fue una presión que ejerció una sentencia en contra, sin darse cuenta que estaban haciendo daño a una persona. Y no solo a una persona, sino a un círculo que va atrás de mí.
porque no solo soy yo, es mi familia, es las personas que me han apoyado, que han estado en el proceso, que han sufrido junto conmigo. Tal vez por lograr implantar un código o quedar bien ante la sociedad. Ya mencionaste también que en alguna de las conversaciones el fiscal dijo que sabía o sea, él creía en tu inocencia, creía en lo que tú decías. Sin embargo, si es que te declaraban inocente o él no te inculpaba a ti, le iban a cortar la cabeza a personas que estaban arriba. ¿Estas personas podría ser José Serrano o Galo Chiriboga? No sabría decirte porque yo no sé de política. Nunca me he mezclado en eso y esa época era un muchacho todavía. No sabía quién era José Serrano. Al pasar de los años, al pasar de mis estudios, del proceso, fui comprendiendo todo lo que pasó en mi caso. Después de haber despertado el shock, de haber perdido a mi madre y la lucha de haber sido sentenciado por algo que no hice, fue lo que me despertó las ganas de aprender, de ver quiénes eran las personas que estuvieron tras de mi proceso. Pero en realidad no sabría decirte, y lo único que quisiera es que si el doctor Reynoso puede por lo menos decir la verdad, ¿no? En esta etapa, ya que es una cosa juzgada, pero si él dice la verdad me ayudaría mucho. ¿Has tratado quizá de hablar con Reynoso para ver si es que puede declarar o dar algún tipo de testimonio sobre esto? No he logrado hablar. Sé que está fuera ya del sistema, pero no he logrado hablar con él. Pasando de tema, ¿qué fue lo peor de estar 10 años preso? Cuando casi me quitan la vida, fue horrible, ¿no? En la Tacunga. En la Tacunga, sí, en máxima. ¿Crees que eso quizá fue por orden de alguien o crees que simplemente es como se manejan también las cárceles aquí en el país? No, fue orquestado. O sea, todo lo que me hicieron fue planeado. De hecho, hay un proceso penal abierto. Se sentenció a las personas y hay un proceso penal abierto en contra de un administrativo que estuvo a cargo del centro de rehabilitación de esa época, con indicios de responsabilidad penal porque todo fue orquestado y organizado. Eso también estamos a la espera, han querido archivar 2 veces y no han podido. Y es claro que justo esa época salió los documentales de mi inocencia, los reportajes, el mismo día que recuerdo que amenazaron a Gisela Bayona, a la periodista, el mismo día me dan de baja mi recurso de revisión en la Corte Nacional y a los 2 días me atentan contra mi vida. ¿Consideras que hubo errores, hubo fallas procesales en tu caso y en caso de que sí, cuáles consideras que fueron estas? Sí hubo fallas procesales, hubo falla a la tutela judicial efectiva, al debido proceso. Nunca se tomaron en cuenta las pruebas que me desvinculaban a mí del lugar de los hechos, nunca se tomó en cuenta, nunca hicieron caso. La fiscalía me siguió como que fuera lo peor del mundo, atacándome, cuando eso no es el trabajo de fiscalía. El trabajo de fiscalía es saber y decir la verdad de los hechos. Ese fue uno de los procesos. Otro fue que un abogado presentó al 4.º día mi recurso de apelación y cuando se presenta a los 3 días. Por ende, yo perdí el recurso de apelación y casación y fui sentenciado justo solo por un tribunal de instancia en donde estaban jueces probos, no estuvieron los jueces de sala. Entonces, no tuve derecho a la defensa, no tuve derecho a poder apelar, a defenderme. Simplemente se ejecutó mi sentencia en primera instancia. Mientras estabas recluido en un centro de privación de libertad, ¿recibiste amenazas? ¿Qué clase de amenazas recibías quizá por parte de tus compañeros? ¿Tu familia también cómo vivió durante este tiempo? Es decir, ellos también quizá eran señalados en la calle, también eran amenazados. Sí, o sea, yo fui amenazado varias veces. De hecho, estuve en el sistema de protección de víctimas y testigos 2 años. Por ese tema hicimos un habeas corpus también, que llegamos a la cárcel número 4 de Quito, porque las amenazas no solo eran por parte de internos, sino de funcionarios. Y logramos determinar todo lo que sucedía y por seguridad me llevaron a ese centro. Mi familia no podría decirte, prefería no responderlos para no exponerlos, pero yo sí, en realidad sí. ¿Viviste quizá algún amotinamiento? Dicen también que José Sevilla se comentaba que él quizá falleció
fue asesinado en uno de los amotinamientos en la cárcel de Guayaquil. No, yo sí viví amotinamientos. De hecho, viví uno de los primeros amotinamientos en la regional de Cotopaxi, donde el primer muerto fue frente a mi celda, y varios amotinamientos más que nos tuvieron meses encerrados, gente muerta, cosa tremenda. Y después pasé en transitoria y también viví amotinamientos estando ahí. Y de Sevilla no sabría decirte porque, como te dije, no tengo idea de ellos, cómo están o a qué están dedicados. En un ambiente así, ¿cómo decidiste estudiar Derecho? ¿Por qué? ¿Cómo lo hacías estando claramente recluido? Y también, ¿cómo era tu día a día en la cárcel? Bueno, pues yo decidí estudiar Derecho por lo que te comenté, porque mi caso era injusto, porque mi defensa se perdió, porque yo necesitaba sacar a relucir esto, aprender, para poder yo saber qué es lo que debía hacer, porque mi padre no sabía nada, muchos abogados le vieron la cara, casi lo dejan en la calle, y yo no podía quedarme de brazos cruzados sabiendo que no hice nada, que mi familia estaba tildada, que yo estaba tildado como el peor de los asesinos de la historia, cuando no era así. Tu caso está en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Desde cuándo? ¿Por qué? ¿Cómo accedieron a que el caso llegue allá? Y también, ¿qué puede hacer este organismo por ti ahora? Sí, nosotros llegamos con el doctor Francisco Paredes, es de Lauden Law. Ellos son expertos en tema internacional. Interpusimos la demanda al Estado con todos los vicios procesales, con todas las injusticias que se vivió, junto con medidas cautelares. Las medidas cautelares ya están en trámite, pidieron ya información al Estado ecuatoriano. El tema internacional sobre la demanda fue admitido ya. Estamos con un 99% de probabilidades de ganar esa demanda. Y lo que espero es que se ratifique el estado de inocencia y con eso poder llegar acá a Ecuador para la Corte Nacional, y en la Corte Nacional, con el recurso que tenemos, este proceso sea un empuje con la sentencia internacional para que puedan declarar mi estado de inocencia. ¿Cómo fue tu evolución durante estos 10 años? Bueno, los años más duros fueron en el Centro de Rehabilitación Cotopaxi. Es un infierno lo que se vive ahí. Cuando recién se inauguró era un encierro total, 24 horas, solo salías de la ducha, pasabas encerrado en una celda. Las visitas eran una vez al mes, 40 minutos. Era súper feo, o sea, no había... Era una represión, no una reinserción. Y como en esa época mi caso estaba en auge, muchos directores se portaron mal, se portaron en contra mío. Yo, por ejemplo, quise estudiar desde el primer día que estuve preso, o sea, desde que ya me dieron mi sentencia y me tuvieron como 2 años sin poder estudiar. Me tocó escribir una carta a la ministra de Justicia. La ministra dio paso para que yo pueda estudiar, que me saquen del encierro, no podía salir a talleres. Bueno, viví terrible, ¿no? y un sinfín de cosas más que son sin nombre. Y después, cuando pasaste a otros centros de privación, ¿cómo fue tu vida ahí? Bueno, cuando llegué al centro número 4, es un centro completamente diferente. El director que está ahora es una persona excelente, correcta, apegada al derecho. Es un centro donde existe la verdadera rehabilitación. Te dan la ayuda para que puedas estudiar, para que puedas trabajar, para que puedas cumplir los ejes de rehabilitación. Sin una represión, sin necesidad de hacerte sentir asesino o juzgarte, porque para eso están los jueces. Ellos cumplen con su verdadera rehabilitación, que es lo que me ayudó todas estas etapas, todos estos años para poder culminar mis estudios, graduarme de abogado, presentar proyectos institucionales que ayuden a más personas privadas de libertad. Eso es lo que podría decirte sobre ese tema. ¿Qué le dirías al David de hace 10 años? ¿Qué le diría? No sabría decirte, o sea, tal vez la inmadurez, el confiar en personas que no debes confiar, no debes ser confiado con cualquier persona, y hacer caso a tus padres, porque mi madre ese día me dijo no vayas. Te negaron el recurso de revisión una vez en 2019,
Y en 2021, después de una acción extraordinaria de protección en la Corte Constitucional, la Corte pidió que te sorteen los jueces para que se dé esta revisión. Sin embargo, aún no hay sorteo de jueces, aún no hay revisión. ¿Por qué pasa esto? Sí, con el doctor Paulo Caña llegamos a la Corte Constitucional. Pusimos una acción extraordinaria de protección en la que declararon la vulneración de derechos, tutela judicial efectiva y debido proceso, devolviendo a la Corte Nacional para que se conozca el recurso de revisión y que un nuevo tribunal conozca el caso y nos dé trámite y que sea en audiencia bien negado, aceptado o negado el recurso. Hemos pasado casi 2 años y medio y pese a que es una decisión de la Corte Constitucional, no hemos obtenido respuesta. Espero poder ir yo en estos días, que saqué mi carnet, ir a ver cómo está el tema y ver que nos señalen fecha de audiencia y el próximo tribunal para que conozca el recurso de revisión. Por último, ¿qué hiciste apenas saliste? Abrazar a mi padre. Sí, poder abrazarlo tranquilo y después me reuní con el doctor y pude ir a visitar a mi madre tranquilo también. ¿Qué sigue ahora, por último? Ahora continúa la lucha, cumplir con lo que ha determinado la jueza, demostrar que soy una persona de bien, como lo he venido demostrando todos estos años, y luchar por mi inocencia, como lo he venido luchando igual. En tu vida personal, ¿qué sigue? Es decir, ¿vas a dedicarte al libre ejercicio como abogado? ¿Cuáles son tus planes a futuro? Sí, voy a dedicarme a ejercer como abogado, a poder ayudar a personas que he conocido dentro del sistema que tampoco merecen estar presas, que no han podido ser escuchadas. Yo le doy gracias a Dios y a la vida que me tiene aquí y sé que por algo pasan las cosas y tal vez esa es mi misión, ayudar a personas que no han podido, que no tienen quien les ayude. Perfecto. Muchas gracias, David, por acompañarnos el día de hoy y gracias por contarnos también tu perspectiva acerca de todo este caso. Muchísimas gracias.